Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, vamos a charlar con María Ángela Moscato acerca del acecho imperialista a los gobiernos progresistas de América Latina, también de la resistencia del pueblo boliviano y de otros temas que refieren a la patria grande. María Angélica, además de abogada, es profesora universitaria y doctoranda en Derecho, una profunda conocedora de la geopolítica y de la realidad sociopolítica de la patria grande. Hablando un poco acerca de la hipocresía que está ocurriendo en América Latina, principalmente con nuestra querida Cuba, con la isla, porque resulta que todos los problemas que está pasando la isla ahora en este momento, después de que en febrero se han recrudecido todas las sanciones, el bloqueo que hay y que está pasando una situación muy crítica, Marco Rubio dice que Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Eso es todo cuestión del mal manejo de los gobiernos. Nada tiene que ver con la política, que inclusive que habrían ofrecido, cosa que después fue desmentido, $100 millones en ayuda, y que estos cubanos, cómo son resentidos, no los quisieron aceptar, ¿no? Bueno, sí, hasta parece chistoso, por eso yo siempre digo, a veces parece que mientras el argumento es más ridículo, digo, Estados Unidos debe pensar que realmente la gente lo va a creer, digo, mientras más ridículo más lo va a creer, pero bueno, tal cual, Ramiro, es así, o sea, fíjate vos que por un lado, en lo discursivo por lo menos, o sea, Marcos Rubio llama a construir una nueva Cuba, pero por otro lado dice, pero si a usted le falta electricidad, combustible y culpa del gobierno cubano, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros acá somos los buenos, somos los que les venimos a dar la libertad, les vamos a llevar la ayuda humanitaria, pero lejos de eso, además de nunca llegar esa ayuda humanitaria, o sea, la bloquea encima. ¿Y quiénes son los países que hoy por hoy están ayudando a Cuba? México, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Rusia también, pero lejos de la ayuda humanitaria, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos es seguir condicionando a Cuba, o sea, ya desde el año 1960, y obviamente con ese embargo que es de tipo económico y comercial, o sea, impide que Cuba pueda, o sea, que desarrolle su economía en el sentido que no puede exportar sus productos, tampoco puede importar. Lejos de eso, a los países o a las empresas que osen o que por lo menos se imaginen, ¿no? Teniendo negocios con Cuba, o sea, se le impone sanciones de tipo económicas, o sea, los barcos que han estado en suelo cubano no pueden ingresar a Estados Unidos. Y esto realmente es una cosa de locos, porque calcula que a nivel mundial es algo que es muy repudiado, este bloqueo a Cuba. Incluso cuando esto es sujeto de discusión, ¿no? En la Organización de Naciones Unidas, todos los países lo repudian abiertamente. ¿Y quiénes son los que siempre tienen que dar la nota para estar en contra? Bueno, Estados Unidos, obviamente, y también sus aliados por excelencia, hoy por hoy Israel y hoy, lamentablemente, Argentina también. Sí, es verdad, es verdad. Y vos fíjate que hay una situación muy compleja en todo esto y yo quiero ir desgranando algunas cosas. Lo estaba escuchando a Tirio Borón, que conoce muy bien los temas de la isla, que conoce muy bien, lo viene siguiendo desde hace años y él viene diciendo hace mucho tiempo e insistiendo, no solo él, sino que muchos otros analistas también, Vistoletti y muchos otros más, con que Estados Unidos necesita de alguna manera vender algo después de la derrota de Irán y está vendiendo esta enemistad con Cuba, resucitando viejos anticastrismos, anticomunismos. Muchos piensan en el fantasma de lo que pasó en Venezuela y otros dicen que eso sería muy difícil que ocurra en Cuba, porque están hablando de que para poder hacer algo así habría que tener presencia militar, tropa en tierra, 100.000 100.000 soldados, un despliegue que va a ser muy difícil. Yo no sé, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo la ves? Mira, Ramiro, totalmente. Yo creo que Estados Unidos se mueve mucho con la cuestión hollywoodense. Ellos Mm. siempre son los muchachitos bravos y malos de la película.
se dedican a extorsionar, a ser bravucones, a dar a entender que se llevan el mundo por delante, ¿no? Que ellos son los gendarmes del mundo. Entonces, obviamente, se subrogan la potestad de decir, este gobierno tiene que seguir, este no. Y sí, claro, o sea, después de lo que pasó en enero de este año, del secuestro a Nicolás Maduro y del terrible crimen de guerra que se cometió, además de los atropellos a lo que es el derecho internacional, que, mira, necesitaríamos creo que 20 programas más para hablar eso, Sí, pero realmente el atroz crimen de guerra que conllevó la muerte de 100 civiles. sí. Y de ese bombardeo no se habló nunca más, ni siquiera hoy por hoy el gobierno supuestamente de transición de Venezuela. Fíjate vos que incluso Trump, o sea, llegó, eh, digamos, a decir de que no estaba preparada Corina Machado para asumir la presidencia y dice que Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo. Igualmente dijo, si llega a gobernar en contra de los intereses de Estados Unidos, metemos otro bombardeo, no hay problema. Por eso digo, esa política de tipo extorsiva que lamentablemente en Venezuela se concretó. Yo creo que en Cuba no sería posible llevar adelante porque realmente es una invasión esto, de ese estilo. Creo que incluso lo que es el rol de Rusia y China, ¿no? Que tienen con la isla, creo que eso lo impediría. Pero bueno, el tema de Venezuela y más para la gente, ¿no? Que es opositora a Maduro, empezó justamente a sembrar esta cuestión, ¿no? A nivel mundial. Aparte todos los partidos de derecha, o sea, están íntimamente interconectados de que, bueno, que va a ser posible no solamente hacer caer al gobierno de Maduro, sino también el de Cuba, el de México, el de Colombia. De hecho, Trump lo dijo, dice, ahora voy por ustedes, voy por Colombia, voy por México, con total desfachatez. O sea, esto ni siquiera era algo que se podía pensar en las escuelas de las Américas, ¿no? Era algo que no lo andaban diciendo ni promocionando. Ahora ellos, o sea, se han legitimado en esa posición, ¿no? De gendarmes del mundo. Sí, es una cuestión muy complicada. Yo quería dos cositas y ya te paso Osvaldo, que sé que estás con Dale. cosas ahí, Osvaldo. Sí. No, dos cosas. Primero, este tema de cómo participan algunas potencias. Estaba pensando en Rusia, ¿no? Que está, en este momento hay 2 horas de electricidad en Cuba, Cuba. pero Rusia está colocado una fábrica, no una fábrica, digamos, una montadora de autos eléctricos y va a tener una flota de taxis eléctricos, o sea que está apostando en Cuba en electricidad. China también está aportando muchos paneles solares para que haya un intercambio, digamos, de la matriz energética, salir del petróleo, a pesar de que Cuba tiene petróleo y no lo puede explotar por causa del bloqueo. Vamos a ser sinceros, tiene mucho petróleo Cuba. Pero bueno, o sea, China y Rusia de alguna manera están apostando. ¿Y hasta cuándo va a seguir esta tirantez, ¿no? Entre las grandes potencias y Cuba en el medio como el jamón del medio, digamos, ¿no? No, por supuesto, totalmente. Yo creo que ese es el... Nosotros los abogados que nos dedicamos a mediación decimos de que hay una posición y por otro lado un interés. La posición es lo que se muestra, lo que en este caso Estados Unidos dice. Y por otro lado es el interés, es lo que subyace, es lo que verdaderamente importa. Y nosotros tenemos un Estados Unidos que tiene un miedo atroz a China y a Rusia. Yo me animo a decir más a China todavía. Ujú, ujú. Y por eso esta política de tipo extorsiva, ¿no? Que lo que hace en definitiva es demostrar el terrible miedo que le tiene. Fíjense ustedes que, a ver, Estados Unidos, o sea, tiene, y más precisamente con China, un déficit comercial importantísimo, Sí, que encima aumentó durante el año 2024. Y bueno, y ese desbalance obviamente hace que el conflicto entre ambas potencias, o sea, se agrande. Trump se quiso hacer el bravucón diciendo de que les iba
poner aranceles, creo que era el 145%, una cosa así. China le respondió también con otro tanto, creo que era un 125, una cosa así. Y bueno, y después, lejos de salirle bien a Trump la partida, ambos países, o sea, tuvieron que llegar a un acuerdo, digo, ¿no? O sea, terminaron bajando los aranceles, pero el tema es que Trump principalmente lo que acusa a China es de apropiarse del know-how de las empresas estadounidenses, ¿no? Entonces, bajo ese pretexto, impone estas sanciones, pero en realidad quiere bloquear las inversiones y la expansión de China en el mercado mundial porque le tiene terror y sabe que China es muy hábil negociador, da muchas facilidades en cuanto a inversiones, facilidades crediticias. Y Estados Unidos lo único que hace es amenazar y no da ninguna facilidad. Entonces, ese es el pánico que tiene. Disculpa, yo me estoy riendo, Osvaldo, ya te dejo, Osvaldo, ya te dejo. Yo me estoy riendo porque la semana pasada fue la reunión esta, la semana próxima pasada, digamos, fue la reunión, esta cumbre entre Trump y Xi Jinping, que Trump fue con toda la troika, ¿no? La troika de las multinacionales y todo lo demás. Y ahí la propuesta de las automotrices norteamericanas era que las fabricantes de autos eléctricos chinos, que fabrican en mejores condiciones, mucho más barato y mucho mejor tecnología, se asociaran con las empresas de los Estados Unidos para no pagar el 100% de aranceles que le pone Estados Unidos a los autos eléctricos chinos, pero que el 50% de esa joint venture sean las compañías norteamericanas. O sea, lo mismo que hizo China con la compañía, ahora ellos quieren hacerlo con la compañía china, ¿no? Porque lo que vos decías de que Trump acusa de que usaron el know-how, no usaron el know-how, usaron una asociación inteligente. Vengan, produzcan acá, pero dejen la tecnología, transferencia de tecnología. Ahora ellos quieren repetir la historia al contrario, vamos a ver si China le conviene o no, ¿no? Totalmente. Bueno, fíjate que algo similar es lo que pasó con Canadá por el tema de las inversiones chinas con los vehículos eléctricos. Bueno, o sea, el tema de Canadá, y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero también fíjate cómo Estados Unidos aplica esta extorsión de decir, bueno, Canadá podría convertirse en el estado número 51 y de esa forma no tener que pagar aranceles, o sea, eso ya venía de la gestión del primer ministro anterior. Y hoy por hoy también, o sea, retomó esa pelea, dice, bueno, yo les voy a imponer el 100% de aranceles a las importaciones, incluso, o sea, una ridiculez, pero si yo les voy a cerrar el puente internacional este que creo que se llama Gordie Howe, que es el que une Ontario y Michigan, o sea, por una disputa comercial es una locura. Y fíjate vos que en realidad, por eso digo, el verdadero interés es el pánico que le tiene a China, porque, o sea, China y Canadá alcanzaron un acuerdo comercial, o sea que es reciente, creo que debe ser de marzo de este año, y ahí se reducen un montón de aranceles en cuanto a lo que son exportaciones agrícolas, o sea, en cuanto a Canadá, y bueno, también una serie de impuestos que se borraron, ¿no? A las langostas, al cangrejo, que creo que tenía Canadá. Pero bueno, por otro lado, o sea, Canadá lo que hace es autorizar el ingreso de vehículos eléctricos chinos a una tasa que es muy baja, creo que es del 100%, perdón, del 6%. Entonces, digo, ¿cuál es el verdadero interés y pánico, ¿no? de Estados Unidos en esta cuestión? Es que China cree que se está balanzando, ¿no? Por sobre América Latina y que le termina robando mercados, ¿no? Y obviamente, y como decíamos, las facilidades que da China, que no las da Estados Unidos. Incluso el caso de Milei, que bueno, Milei lo hemos escuchado hablar abiertamente en contra de China, decir que eran unos comunistas, que bueno, dijo una sarta de barbaridades y después, obviamente, tuvo que ir a rogarles por el tema del swap, ¿no? Es muy parecido a Trump en ese sentido, o sea, por un lado, despotrica, grita, extorsiona y después tiene que terminar bajando el copete. Eh, s- Antes de pasarte la palabra, Osvaldo, quería dejar algunos comentarios que nos dejaron acá en el chat. Primero, Cristian nos manda saludos desde Río de Janeiro. Dice, la cuestión de Venezuela es que a Maduro lo entregaron
fue una persona de confianza. Es una tesis muy interesante, ya la he escuchado con muchos analistas, otros dicen que no es así, otros dicen que sí es así. La cuestión es que está, sea como sea, lo que podemos decir en Venezuela, sea de una manera o sea de otra, Venezuela no es en este momento un país que sea autónomo y soberano, en eso coinciden todos, sino que es una administración a distancia de lo que está pasando en Estados, de lo que está mandando Estados Unidos por un motivo o por otro. No sé qué te parece, perdóname, Angélica. No, no, total, pero aparte, Ramiro, lo que quería decir es que hay algo que es fundamental en Venezuela, que obviamente es el tema de la empresa de petróleo de Venezuela, que Ujú. ya hace rato Estados Unidos está ahí posando sus colmillos, ¿no? Y hay una nueva ley de hidrocarburos que obviamente beneficia todo lo que es la inversión privada. Y además, o sea, a ver, Delcy Rodríguez es una realidad por condicionamiento o porque es verdad, algunos sostienen de que fue ella o Diosdado Cabello quien lo ha entregado, ¿no? Eso no lo vamos a saber, pero hoy por hoy está gobernando a la par de Estados Unidos, o sea, fíjate que eh, lo entregó a A Alex Alex Saab, Saab. o sea, Ujú. claro, autorizó la deportación cuando ya sabíamos que Estados Unidos, o sea, lo quiere como testigo en el juicio contra Maduro. Eh, por otro lado, las políticas que está aplicando Delcy Rodríguez, o sea, no son las mismas que en su momento había aplicado Hugo Chávez o Maduro tampoco, o sea, hay protestas en la calle, de hecho, por esas políticas económicas. Y bueno, pero el hecho de que justamente se esté gobernando a la par de Estados Unidos y pidiendo permiso absolutamente para todo, hizo que Estados Unidos ciertas restricciones que ya venían desde el año 2018 las levantaran. Pero otra cosita que yo creo que acá es lo fundamental de Venezuela es que cuenta, o sea, con las reservas de petróleo, o sea, más grandes del mundo. Y en el caso de la empresa de petróleo de Venezuela, o sea, opera con asociaciones y empresas mixtas, ¿no? De corporaciones internacionales, como es el caso de Chevron, como puede ser Repsol. Entonces, ¿cómo no va a estar interesado Estados Unidos? Y más respecto a, digamos, al rol que estaba teniendo el gobierno ruso dentro de Venezuela. Voy a hacer un incisivo una vez más antes de pasar a la próxima apreciación que hizo aquí Cristian. Y el oro de Venezuela no entra en esa conjunción, digo yo, porque eso siempre, insisto con eso, cuando me dice otra vez, Ramiro, vos con el oro de Venezuela, porque yo siempre pienso lo siguiente, cuando llegó ahora el segundo mandato de Donald Trump, amenazó entre las cosas que iba a hacer, que vamos a hacer una inspección en las bóvedas de Fort Knox, porque desde el año 71 que no se verifica si el oro está ahí o no está ahí, y saltaron todas las alarmas, y no se hizo ninguna verificación, nada. Y en este momento todos los países están en una nueva guerra del oro, ¿no? Una nueva carrera del oro como era. Totalmente. Sí, yo creo que sí. Obviamente, creo que por ahí lo que predomina en Venezuela es el tema energético, sin dudas, pero creo Ujú. que el oro también tiene mucho que ver. Y otra de las cuestiones que se ha analizado muy poco de Venezuela es el tema del torio también. Eh, Mm, A ver, Estados Unidos sí, tiene un interés total por el tema de lo que son las tierras raras. sí. Y eso obviamente también se traslada incluso, podríamos decir, hasta lo que es el caso de México. México también tiene Brasil, países del África. totalmente. Y bueno, Ujú, y eso también, o sea, ha pasado en Groenlandia, o sea, quiero sí. decir, es un tema recurrente, ¿no? Y justamente también los minerales y los recursos que pueden extraer de ellas, que puede servir para un montón de cuestiones, para, por ejemplo, cuestiones de inteligencia artificial, para, no sé, baterías, para cuestiones energéticas, o sea, quiero decir, por eso tiene un interés tan acentuado y tan marcado, y es algo recurrente, el tema de las tierras raras, sin duda. Sí, Osvaldo. No, dos cosas que decían, Tan llegó tarde, porque por ejemplo, el auto más vendido de una de las dos grandes de Detroit
es chino ya acá en la Argentina. Y Ujú. inclusive General Motors creo que también, que es la otra, también creo que está importando, ahora está importando de Corea, pero me parece que en cualquier momento trae también un auto de China. O sea, que ya realmente están cooptados, que llegó tarde su cosa. Y te escuchaba el panorama que decías vos, María Ángel, acá en América Latina, y no se me ocurre pensar en otra cosa, que lo barato que le salió a Argentina a Estados Unidos, ¿no? Con este alineamiento que tiene, en Venezuela tuvieron que secuestrar un presidente, en Cuba este desastre humanitario. Estaba escuchando algo así como también que en Bolivia también parece que se perdió el oro, no lo están encontrando con el nuevo presidente, y decía acá no le salió nada realmente, un medio apoyo que hicieron en algún momento y eso alcanzó para que ellos pudieran alinear la política exterior argentina con la política exterior de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Sí que me extraña o me pone triste, diríamos, que qué barato le salimos. Totalmente, totalmente. Acá en Argentina es como vos decís, o sea, creo que ya está de remate el país directamente. Eh, y es lamentable, pero Estados Unidos sabe que hay países que los, los tiene que hacer cargo. De hecho, bueno, eso se vio con el Honduras Gate, ¿no? De que hay países que no le va a quedar otra que armar operaciones, que acusarlos de distintas cuestiones, de distintos crímenes, a sus eh, presidentes. Por ejemplo, se me ocurre el caso de México, ¿no? Ujú. Cómo es el tema también de la injerencia de la CIA, ¿no? En el país, las acusaciones también de narcoterrorismo a lo que es el gobernador de Sinaloa, por ejemplo, y que es también una acusación que la salpica a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque, bueno, ambos son del partido Morena. Y entonces esa acusación, o sea, va a hacer que la presencia de Estados Unidos sea mucho mayor en territorio mexicano y que obviamente ya sabemos cómo opera la CIA, la DEA también con el tema de que se asocia a determinados carteles para que caigan algunos, o sea, sabemos los manejos que tienen. Lo han hecho en Colombia, recordemos la acusación a Ernesto Samper de que estaba financiado su campaña con el cartel de Cali para hacerlo caer, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo opera Estados Unidos, por eso digo, siempre hay que ejercer la memoria activa porque la historia en definitiva se repite. Siempre volvemos a lo mismo. Esta asociación de la CIA con los cárteles, como digo, se ha pasado en Colombia, el tema de también la asociación con los partidos de derecha, con los paracolombianos también. Y bueno, en México justamente yo creo que viene por ahí este plan de hacerlo caer, ¿no? O sea, a través de la acusación de narcoterrorismo. Y fíjate vos que México también es un país, justo que estábamos hablando del tema de las tierras raras, que también tiene un potencial terrible, porque, o sea, México tiene más o menos eh, un, es un promedio, ¿no? Pero 17 millones de toneladas de tierras raras. Y para colmo tiene la particularidad de que no hay una explotación comercial a gran escala, pero tiene también esta particularidad de una riqueza en cuanto a los que son recursos naturales, o sea, México es un país que tiene selvas, tiene bosques, se destaca por la extracción de hidrocarburos, litio, petróleo, gas natural, por eso digo, todo esto no es casual, todas estas acusaciones contra Claudia Sheinbaum, también contra Gustavo Petro, ¿no? En Ujú. Colombia, porque es una realidad, digo, todo tiene su razón de ser, no podemos seguir creyéndonos el cuento de Estados Unidos. Es interesante eso que estás colocando, porque pensando en lo que ha ocurrido en México últimamente, vos tenés por un lado acusaciones de trabajar algunos gobernadores, la gobernadora de Chihuahua, por ejemplo, y algunas Ujú. otras figuras del Estado, clandestinamente con la CIA. Han fallecido en situación bastante confusa dos agentes de la CIA que no estaban acreditados por el gobierno de México como debería haber ocurrido, junto con policías mexicanos en una operación supuestamente clandestina,
si no están justificados ni acreditados porque son clandestinos, así de simple, no hay acá medio término, o vos sos legal o sos ilegal. Y por otro lado, los medios de comunicación norteamericanos diciendo que sí, que había todo el conocimiento de Claudia Sheinbaum y que habría permitido esas operaciones, y Claudia Sheinbaum desmintiéndolo. Y como si todo eso no fuese suficiente, ese embate que viene hace dos años más o menos de Donald Trump, que viene haciendo esta política de seducción. Claudia Sheinbaum es bonita, tiene una voz dulce, habla bien, es inteligente, pero ¡paf! Atrás viene la puñalada trapera, ¿viste? Cada vez que viene un elogio, vienen 5 dardos por la espalda, ¿viste? Hay que Y tener miedo, exacto. hay que Mire qué tener cosa. miedo, ¿no? O sea, yo no me puedo olvidar cuando Obama declaraba al mundo su amor por Lula ya en el 2010. Lula es el hombre, Lula es the man. Y mientras tanto le estaban investigando la Petrobras, los correos de Dilma Rousseff y le estaban preparando todo lo que fue la operación Lavallato que termina en la destitución de Dilma Rousseff. Esta gente, como decía Che Guevara, no le podés creer ni un tantito así, ¿viste? Exacto. No, bueno, fíjate que con Lula también pasa lo mismo hoy por hoy con Trump, o sea, sabe que lo necesita porque es un país estratégico en la región, pero por otro lado, o sea, condiciona, ¿no? Bueno, el caso de Brasil también, ¿no? Con el tema de los aranceles que impuso en su momento como el 50%, era justamente para poder condicionar a la justicia en cuanto al proceso de Jair Bolsonaro, ¿no? Y bueno, ni hablar del tema del lawfare acá en América Latina y también el rol que tienen los medios de comunicación respecto a, bueno, dirigentes de gobiernos populares y demás, pero exactamente es así. Es una política de doble cara, ¿no? Sabe que por un lado los necesita, pero por otro lado, esta cuestión de las operaciones de tipo extorsivas para que caigan esos gobiernos que van en contra de los intereses de Estados Unidos. Así es, así es. Y bueno, y tenemos un poco estas cuestiones de la derecha internacional que se va articulando. Al respecto, estaba escuchando esta semana a Jorge Alemán, que decía que el problema de Argentina, y yo calculo que podemos hablar del problema de América Latina en general, no solamente de Argentina, pero él se refería a Argentina, es que vemos todos los problemas que hay en clave interna y no vemos que hay una internacional de derecha que se está articulando y que ellos trabajan mancomunadamente con sus problemas internos, con sus dificultades que van dejando de lado, a veces sí, a veces no, pero que hay toda una investida de una internacional que está al servicio de grandes corporaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que la derecha a nivel internacional está mucho más unida que los dirigentes, incluso de gobiernos populares, o bueno, los principales representantes de tipo político. Un ejemplo es lo que pasó en Venezuela. Yo creo que eh, el repudio no fue tan contundente como debería haber sido, ¿no? Ujú. Y creo que en esto también, bueno, ni hablar de lo que fue el rol de la OEA. Yo sigo justo el canal de WhatsApp de Gustavo Petro y me acuerdo que ese día, antes de que lo secuestraran a Maduro, cuando empezaron los bombardeos en Venezuela, eh, lo estaba denunciando esto Petro y decía, están bombardeando Venezuela. Dice, convoquemos urgente a una reunión de la OEA. Y la OEA fingió demencia completamente. Bueno, sabemos a quiénes responden, ¿no? Pero digo, me parece que en ese sentido estamos perdiendo en cuanto a la unión. Yo veo que hay una derecha, como vos decís, a nivel internacional, que incluso vemos cada 2 minutos la convención de la CEPAC, de esto, del otro, y ellos trabajan mancomunadamente y a nosotros justamente nos falta eso. Creo que es también un poco el desánimo por ahí que sentimos, ¿no? Ante estas políticas genocidas, ante estas políticas neoliberales, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trabajar y fortalecer esa unión nuevamente, que alguna vez existió. Perdón, me río porque estaba pensando, no sé qué te parece, Osvaldo, vos, que A es ver. muy fácil saber cómo esa derecha organizada, cuál es la agenda, ¿no? Basta seguir a dónde va mi ley, ¿no? Sí, 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 todo lo que hace. Y también
Creo que, o sea, lo que vos decías, Ramiro, o sea, o María Ángeles, ya no me acuerdo, que estos grandes grupos transnacionales, que son más poderosos que muchísimos estados, son lo que le marcan la política al mismo Estados Unidos, a los europeos, ¿no? Que son tan poderosos y que son los que en cierta medida financian todas estas fundaciones o organizaciones o reuniones que se hacen y que son las que están imponiendo este giro hacia la derecha en todos los países, ¿no? Y que son los que van marcando la agenda, no tanto, ni siquiera Trump, creo que Trump a veces hace lo que en cierta medida, si no hace lo que le dicen, hace lo que cree que convence, como hace el presidente Milei, ¿no? Que cree que hablando bien de todos estos los capitostes, de todos estos grandes grupos, va a conseguir algo, creo que consigue algo para él, pero no para el país. Exacto, no, totalmente. Igual yo soy esperanzadamente optimista. ¿A qué me refiero con esto? Creo que la gente no es pava. Creo que va a haber un giro en América Latina. Miren lo que está pasando en Bolivia, Claro. realmente Ujú. es muy admirable. Sí. Por otro lado, estamos en un clima de elecciones en Colombia. Creo que son el 31 de mayo por ahí. Y el candidato de Gustavo Petro y Iván Cepeda está llevando la delantera en las encuestas. Convengamos que, bueno, Colombia, si bien obviamente es un país que, como decíamos, esta cuestión del narcotráfico y también su alianza con los partidos de derecha, con los paracolombianos, todo eso obviamente afecta en gran medida al gobierno de Gustavo Petro, pero ha tomado medidas trascendentales como, por ejemplo, el caso de la reforma agraria, el aumento del salario mínimo, el acceso también de las comunidades indígenas a derechos que históricamente habían sido postergados, a las mujeres, a los afrodescendientes, digo, son medidas que obviamente la gente lo ve y los valora en positivo. Por eso creo que hay que tener esperanza, ¿no? Más allá de las operaciones y de las extorsiones que puedan venir del imperio, creo que justamente la unión de Latinoamérica va a hacer que podamos volver a recuperar esos años donde eh, tuvimos ese bienestar a nivel económico y a nivel social también. Mirá, yo creo dos cositas. Ya pasamos a hablar un poquito del tema de Bolivia, que me parece que es un tema muy interesante. Eh, una de ellas es que por ahí, cuanto más bravatas suelte Donald Trump, más le viene el efecto boomerang, más la cosa le viene en contra, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, ahora hablabas de Petro, y Petro el año pasado tenía 30% de popularidad, y después que empezó los enfrentamientos con Donald Trump, la popularidad empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Lo mismo pasaba un poco con Lula el año pasado. Lula venía bastante de capa caída, y después de los aranceles que impone Donald Trump contra Brasil, y la defensa que hace de la soberanía de Brasil, de Lula, porque también eso hay que destacarlo, no fue solamente, sino también la postura que tuvieron tanto Petro cuanto Lula ha hecho con que la popularidad subiera y con que hubiera una reacción, en realidad, y un efecto contrario a lo que pensaba el propio Donald Trump, ¿no? No, totalmente. Bueno, en Brasil se ve, igual yo tengo una teoría, yo digo que en Brasil hay una burguesía nacional, hay un empresariado que realmente apuesta por los intereses nacionales, cosa que le falta un poco a la Argentina todavía, ¿no? Aparte está mucho más desarrollado en materia económica, bueno, eh, vos que estás en Brasil, Ramiro, bueno, el caso de Celso Furtado, la teoría de la dependencia, o sea, creo que en ese sentido, te digo, a nivel económico, pero también a nivel político hay un mayor grado de concientización, cosa que por ahí, y ya te digo, más que nada acá el empresariado local argentino, por lo menos le falta. Pero igualmente acá yo creo que en Argentina, o sea, está bajando la imagen de Milei. Es Sí, algo claro. que Sí. uno habla con la gente y ya de por sí nadie llega a fin de mes, pero incluso sectores como, por ejemplo, que los apoyaron tradicionalmente, como es el caso de los jóvenes, fíjate vos.
las movilizaciones por la falta de presupuesto, ¿no? En la educación universitaria, o sea, por eso te digo, creo que hay un viraje, ¿no? Ideológico. Sí, ojalá que lo haya, yo creo que sí, también soy un poco, como es, optimista al respecto y creo que la experiencia de lo que está ocurriendo en Bolivia habla un poco al respecto de eso, ¿no? Porque en Bolivia muchos hablan de que este nuevo presidente que asumió hace poquito, ¿no? Rodrigo Paz es el nuevo Milei, no, yo digo que el nuevo Macri, porque Milei dijo lo que iba a hacer. Exacto. Vamos a hacer esto. La gente apostó mal, pero sabía lo que iban a hacer y eso inclusive es algo de lo que le da un poco, para mí falsa, no falso, pero es muy hipervalorizado caudal moral, digamos, por decir de alguna manera, ¿viste? No, él dijo lo que iba a hacer, hay que aguantarlo 4 años. Yo no sé si hay que aguantarlo 4 años, ¿no? O sea, yo no sé si la gente entendió muy bien lo que había que hacer y tampoco pensando en los números fríos de las elecciones en Argentina, no sé si están así, porque la primera fuerza creo que fue el voto nulo y el ausentismo, ¿no? O sea, vos fíjate que no fue todo el mundo que compró. El 54% disminuye bastante cuando vos empezás a hacer tallar esas otras cosas. Pero Rodrigo Paz dijo, no vamos a cambiar nada, vamos a cambiar lo que está mal. Vamos a continuar con nuestra burguesía. Hay capitalismo burgués que puede significar crecimiento. Vamos a volver a que las cosas crezcan y lo pronto que hace, llamarlo a Schwarzenegger y mandar un plan motosierra, ¿no? Exactamente. Bueno, esto que comentás de Paz y Sturzenegger justamente me hace acordar en su momento a la dolarización en Ecuador, o sea, con Claro. Yamil Maguad, bueno, Ujú, previamente con Bucaram, ¿no? Y ujú. bueno, la ayuda infaltable de Domingo Cavallo, ¿no? No sé, en Ecuador y en Argentina. Pero claramente, sí, yo también creo que no es el Milei boliviano, es el Macri, boliviano sin duda. Y bueno, acá en Argentina ya te digo, tenemos esa particularidad. Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, acá rompió todos los esquemas Milei directamente, porque dijo lo que iba a hacer, salía con la motosierra, decía afuera, afuera, absolutamente todo. Y bueno, la gente decidió apostar por eso y no lo hizo una sola vez porque también en las legislativas, o sea, le fue muy bien, pero a ver, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? El triunfo de Milei acá, que bueno, que ya la gente está un poco desencantada, pero en su momento eh, había sido muy crítica a lo que era la política tradicional, estaba en contra de los supuestos ñoquis que estaban en el Estado. Bueno, decía que no podían más con la inflación y ahora se dan cuenta que todas esas promesas de Milei en cuanto a la dolarización de la economía, la baja de la inflación, que íbamos a vivir en un país de primer mundo, que íbamos a ser Irlanda, Alemania, no sé cuántos países íbamos a ser, de pronto no estar así. Entonces la gente yo creo que ya ha caído en la realidad. Yo al respecto, y ahora te voy a decir algo polémico, con lo cual abro aquí para debate. Yo concuerdo con lo primero que dijiste, María Angélica, en el hecho de que la gente se ha dado cuenta, los números lo están diciendo, la última encuesta dice que apenas el 22 o 23% lo reelegiría a Milei. Sé que este es un número muy bajo y la popularidad no supera el 30%, o apenas supera el 30%, lo cual es un número bajísimo. Pero creo que esa percepción habría que llevárselos a algunos políticos, principalmente a algunos políticos nuestros, gobernadores peronistas, legisladores peronistas, que siguen aprobándole algunas leyes como el perdón ahora de 2.000 millones de dólares que le aprobaron en el Congreso a Edesur y a Edenor, o por ejemplo, que saquen a las provincias el beneficio que tenían por el gas. Porque yo creo que esos todavía siguen confiando en esa hipervalorización del capital político de Milei sin haber entendido que ganó, sí, ganó con el 10%, está bien, ganó con el 10%, pero hagamos bien las cuentas, saquemos los votos nulos y los ausentes, y después ganó de nuevo en las elecciones ahora parlamentarias, pero ganó por muy poquito, y ganó principalmente no porque lo apoyaban a Milei, sino porque la gente votó
a Milei ante la falta de propuestas del otro lado. Del otro lado decían, Milei es malo, pero ¿qué le ofrecemos? En algún momento dijeron, algún candidato dijo, vamos a hacer una ley para que las familias de clase media y clase media baja no se endeuden, para dar créditos del Banco Nación para esas deudas, vamos a volver a hacer créditos del Procrear, vamos a hacer esto para la medida. ¿Qué propuestas hubo además de que Milei era malo? O sea, vos podés criticar, pero también tenés que proponer, digo, ¿no? Entonces yo creo que esa victoria de Milei, que tampoco fue tan grande, eh, no está muy bien valorizada por la clase política, que muchas veces sigue en las pequeñas chicanas. Me dijo, le dije, le mostré la banderita, no le mostré la banderita, me miró, no me miró, me llamó, no me llamó, y no está viendo que por abajo la realidad de la sociedad está crítica. No sé, yo lo veo desde afuera, ustedes están adentro, por eso dije es polémico lo que voy a decir y supuestamente puede estar equivocado. No, totalmente, Ramiro. Yo coincido en el diagnóstico y siempre digo que a veces hay dichos o acciones también, ¿no? Que no ayudan. Lejos de eso terminan de espantar de la gente, digo, ¿no? Más que nada a lo que supuestamente es la oposición de Milei, que a veces uno dice, ¿para quién trabaja esta gente? Uno se pone a dudar, ¿no? Porque, como vos decís, no es una cuestión de decir, bueno, tal diputado es gato, tal diputado, o sea, eso es chicana, no sirve. Yo creo que en lo que tenemos que hacer hincapié y lo que nos tenemos que concentrar es en ofrecerle a la ciudadanía políticas públicas atravesadas por una perspectiva de derechos humanos, pero que además sean reparadoras, porque va a ser muy difícil poder reparar el desastre que va a dejar esta gestión. O sea, es algo impensado, ni siquiera con la crisis de 2001. O sea, hubo este desastre a nivel pobreza, a nivel indigencia, a nivel desempleo. Va a ser muy difícil entonces, si la gente tampoco se siente contenida por un proyecto político, no ve que se pongan de acuerdo, no ve un líder que surja, nos va a seguir ganando Milei, es la realidad. Sí, Osvaldo. No, yo pensaba justamente lo que decías de desastre. Yo creo que decir desastre es quedarte corta. Es directamente lo que planteó Milei es un estado de devastación. Devasta todo. O sea, no bastó con destruir lo que había, sino que nos deja casi sin futuro, porque todo nos compromete a futuro. Todo lo que hizo, toda su política, el RIGI, su política petrolera, su política en ciencia y tecnología, con respecto a la educación, es devastar todo. O sea, o sea, me gustaría ser optimista, la verdad, pero en realidad no encuentro una posibilidad de ser optimista, porque realmente salir de esto cada vez lo hizo más difícil. Los otros gobiernos algo hacían, el mismo 2001, pero no habían devastado todo. Este muchacho, gracias a Sturzenegger, a Caputo, a todo esto, realmente está devastando el país. No lo terminó de devastar, eso es real, pero lo está devastando, lo está más que destruyendo. Yo Sí, quería decir dos cositas nada más, que una de ellas es que no nos olvidemos que el tema actual de Bolivia viene básicamente de una disputa entre Lucho Arce y Evo Morales, Evo Morales, sí. que hasta hoy no han saldado. Por eso que hoy la gente está en la calle sin representación. Yo sé que hay toda una narrativa que dice que es Evo Morales, que está haciendo todas estas manifestaciones para salvarse de un proceso de abuso sexual de una menor. Todo mentira, todo mentira. Es la gente que está en la calle de una forma inorgánica porque no hay nadie que tenga, digamos, poder de convocatoria para hacer esto. Y un poco lo que está ocurriendo en Argentina. Las protestas en Argentina contra Milei están siendo, digamos, sectoriales, pero no hay, viste, un candidato. Yo no sé si te parece que está bien eso que estoy colocando, María Ángela. No, totalmente. Bueno, en Bolivia yo coincido con tu diagnóstico. Bueno, fíjate vos los peligros justamente de tener dos dirigentes que son del mismo espacio político Claro. y que prácticamente no se pueden ni ver, o sea, como es Arce y como es el caso de Evo. Acá en Argentina está pasando exactamente lo mismo. Y realmente es muy admirable saber lo que está pasando en Bolivia,
aparte, uno obviamente ve principalmente los canales argentinos, bueno, C5N, por ejemplo, que está Sí, que está cubriendo las allá. movilizaciones en Bolivia, claro, y el grado de conciencia que tienen, ¿no? La gente que se está movilizando, que está reclamando por sus derechos, es realmente admirable. Y yo creo que acá en Argentina, o sea, tal vez se está dando con menos contundencia, pero hay una oposición y sin duda, o sea, todavía no hay un líder opositor que surja, ¿no? O sea, hay distintas demandas de distintos sectores sociales o de movimientos sociales, políticos, pero que todavía falta ese líder que las pueda terminar de unir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y ya para ir finalizando y agradeciéndote de tu participación y tu paciencia, María Ángela, y tu generosidad, es que nosotros todavía estamos presos a ciertos clichés que venimos repitiendo de forma crítica. La verdad se impone, con la verdad llegamos lejos, obras son amores, un gobierno tiene que tener muchas obras para que lo gobiernen, para que se reelija. Alberto Fernández no lo votaron porque no dejó obras y Cristina Kirchner fue la presidenta que más obras hizo y no pudo hacer que gane Scioli, por ejemplo. Y lo mismo pasó de alguna manera en Brasil está pasando. Por eso veíamos que Lula en este tercer gobierno va a ser el gobierno que más obras, más entregas, como se dice, ha dejado en la historia. Y hasta hace 15 días atrás estaba segundo en las encuestas contra uno de los hijos tránfugas, ladrones, corruptos, pero corruptos de tomo y lomo, ¿no? O sea, indefendible como de Bolsonaro, porque está faltando algo. Está bien, la verdad está bien. Las obras son fundamentales, son fundamentales, son la condición sine qua non de una buena cosa, de una buena gestión de gobierno. Pero hace falta quien las cuente. Y hoy por hoy, la narrativa es tan fuerte como la propia realidad. Me parece que ahí estamos pecando mucho, ¿no? Es que ahí está el tema. Justamente la narrativa y quién narra Claro. termina de definir la subjetividad de las personas. Ese es el problema. Entonces uno de pronto encuentra gente que la está pasando terrible con este tipo de gobiernos y sin embargo dice, no, no, bueno, pero está bien porque no son corruptos o los otros eran choros o bueno, y uno realmente se sorprende y dice, pero ¿vos te das cuenta que estás viendo mal? Sí, 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 pero con tal de que no vuelvan los otros, Claro. dice, yo voto lo que sea. Y yo creo que en Brasil también, ¿no? Y por eso uno habla del rol de los medios de comunicación, que obviamente eh, ya sabemos a quienes representan y qué discurso bajan, pero también el tema de la comunicación a través de las redes sociales. Yo noto que en ese sentido eh, la derecha es muy bicha, o sea, estratégicamente hablando, a la hora de comunicar y creo que eso le falta un poco a los movimientos populares, el hecho de decir lo que se hizo y de saber comunicarlo, de terminar de llegarle a la gente, ¿no? Y donde ha funcionado, no veo que se repita en otros países como ejemplo. Por ejemplo, en México. En México, López Obrador inició todas las mañanas, las mañaneras que hacía y Claudia Sheinbaum continúa eso y López Obrador se fue con una muy buena imagen, consiguió que Claudia Sheinbaum fuera, que era su candidata, la eligieran y Claudia Sheinbaum tiene el 70% de aprobación con todos los medios de comunicación en contra. O sea, mucha gente en Argentina está pensando, añorando, ay, porque la ley de medio, hoy por hoy el celular es más importante que la televisión. La gente a lo mejor está mirando la televisión y mirando el celular a ver si coincide con lo que dice la noticia o no. Usan, Exacto. o sea, y yo te digo sinceramente, una cosa que yo que critico bastante muchas veces en los grupos que participo en Argentina, porque todavía seguimos con la falsa dicotomía. No, el boca a boca es mejor que las redes sociales forman burbujas, lo mejor es el cuerpo a cuerpo. Mirá, eh, Puerta a puerta. bueno, no lo encuentro acá. Acá hay un libro maravilloso que se llama La derecha en las calles y en las redes. Se tienen que estar en los dos lados. No hay uno u otro. En los dos lados. Tenemos que estar en la calle
con las obras, con el cartel del plan de viviendas, con el barrio, con el hospital, pero también tenemos que estar en las redes sociales. Y yo creo que por ahí eso no se está entendiendo muy bien. Y es una de las cosas que nosotros le criticamos mucho a Lula acá en Brasil, ¿no? Claro, es así, Ramiro, o sea, la gente se informa a través de las redes sociales principalmente. Y yo siempre digo, ¿no? Tampoco no cualquier red social, porque hay que ver también qué se comunica. O sea, qué es lo que hace la derecha, qué es lo que transmite a través de las redes. Yo siempre digo, la derecha tiene esta cuestión que rescata lo peor del ser humano, ¿no? El tema del odio, el tema de la ira, del resentimiento. Y bueno, y eso evidentemente en un cierto sector de la población pega. Entonces, yo creo que hay que saber comunicar y hay que saber emocionar, pero en nuestro caso emocionar para bien, ¿no? Claro. O sea, no desde esas bajezas humanas. Pero sí, sí, sin duda, que en eso nos lleva a la delantera. Acá Con lo las encontré, redes. no es un libro nuevo, se llama las derechas, no la derecha, las derechas, pues son varias, Ajá. en En las las redes. redes y en las ruas, en la calle, en las redes y en las calles. Me pareció un Ajá. libro muy, pero muy interesante. Osvaldo, vamos cerrando. Preguntitas, Osvaldo. No, no, pensaba nada más de todas maneras que acá yo veo que los canales de streaming, los más vistos no son los oficialistas, ¿eh? No se crean eso, la mayoría son opositores. O sea, hay un movimiento. Ujú, sí, O sea, no sé si es tanto, o sea, ese movimiento en las redes, o sea, las redes sociales y eso. Yo creo que los canales de streaming están haciendo un buen trabajo, lo que pasa que todavía no hay una figura que pueda utilizar eso. Creo que inclusive hay dos figuras que en cierta medida se están atacando sin sentido dentro de la oposición, porque le favorecen las conductas de los otros. Acá en la Argentina, no sé cómo será en Brasil o en otros países de América Latina, pero acá me parece que hay que hay un movimiento en el streaming sobre todo que es bastante interesante. sí, 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 sí. es verdad, hay una avanzada, es verdad eso, respecto al streaming, por eso yo también decía el tema de los jóvenes, que hay muchos jóvenes que inicialmente, o sea, lo apoyaron a Javier Milei, que hoy por hoy decían, ah, pero yo esto no lo sabía, claro, le cortó el presupuesto a las universidades y entonces a mí se me dificulta estudiar o me sale el boleto de colectivo muy caro, o sea van tomando conciencia, obviamente, a medida también que a ellos se les va Sí, sí, dificultando el nivel de vida. sí, sí, Pero al principio, o sea, pero una cosa de loco, era todo el tiempo en TikTok, Javier Milei, o sea, o también incluso el mismo Bolsonaro en su momento, cuando le gana a Haddad, que era el candidato de Lula, ¿no? Hace unos Sí. años atrás, o sea, era todo el tiempo, era un atosigamiento a Pero todo nivel. ahí con lo de Haddad, María Ángela, Sí, quería ya cerrar una cosa que es interesante, que sí, parece que no es una lección que no se entiende en Argentina. Haddad tampoco prometió. Haddad claro, prometió la vuelta al pasado. ahí está. Y nosotros estamos un gran sector de la oposición en Argentina está pensando que la opción que le proponemos es la vuelta al pasado. El pasado ya está, ya se vivió, ya fue lindo. Propongamos futuro. No estoy con esto, yo sé que ¡guau! Movimiento al futuro. Vos sos de Axel Kicillof, Ramiro. No, porque justamente coinciden las palabras, pero nada más. No es que esté con uno o con otro, nada que ver. Pero hay que pensar en el futuro, hay que pensar en las nuevas cosas. Está bien lo del pasado, pero como base de lo que se hizo y de lo que hay que hacer. O sea, no basta con volver al pasado. Hay que ver cómo se avanza, me parece, ¿no? Y yo estoy viendo que ninguno de los dos candidatos, de los dos sectores que están en pugna en este momento, está prometiendo mucho. Están en la crítica muy bien centrados, pero en lo que es la propuesta, la prospección hacia el futuro, no estoy viendo que haya mucho de eso. No sé, yo lo veo desde afuera, ¿eh? Repito, pueden decirme que estoy equivocado tranquilamente. No, no, totalmente, Ramiro. Esto que decíamos antes, ¿no? El hecho de que por ahí la gente, sí, es verdad, está muy descontenta con el gobierno de Javier Milei, pero tampoco el otro lado se ve un líder, ya sea hombre o mujer, ¿no? Que pueda surgir y que justamente, como vos decís, o sea, que no se,
no se ayornan, o sea, viven discutiendo, como vos decís, la vuelta al pasado, pero bueno, los jóvenes dicen, ¿qué pasado? No, sí, Capaz no que lo vi. tenés jóvenes que nacieron, no sé, en el año 2015 y dice, bueno, yo ni me acuerdo qué pasó antes, no sé quién fue Menem, no sé quién fue Kirchner, o sea, entonces, justamente tomar esas cosas que se hicieron bien, como vos decís, en el pasado y obviamente ayornarlas en el presente y comunicarlo de manera efectiva. ¿Cuáles son las políticas públicas reparadoras que nosotros vamos a encarar, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosita, Osvaldo, querés preguntar? No, o sea, no Bueno, nos quedó medio, no, medio chico Bolivia, pensaba un poco, porque la verdad lo que está pasando es bastante grave allá lo que se ve, ¿no? Y tampoco hablamos de Perú, ¿eh? no hablamos de Perú y la sorpresa del compañero Sí, Roberto Sánchez, que está a 3 puntos, está apenas a 3 puntos de Keiko Fujimori, gran sorpresa, gran esperanza, y en las encuestas nunca acertaron en Perú. Entonces, es más, algunos sectores se han entusiasmado un poco, ¿no? Y están hablando del castillismo, ¿viste? Como del expresidente Pedro Castillo, porque Sánchez fue ministro de sí, Castillo. era el ministro de Castillo, sí. Y que bueno, de todas maneras la Keiko nunca, siempre perdió en estas lides, o sea, en esta misma instancia, así que esperemos que vuelva a repetir, que vuelva a ¿Cómo la ves perder. vos, María Ángela? La verdad que a mí me resulta sorprendente que todavía esté el apellido Fujimori, con eso digo Sí, todo. O sea, sí, realmente. es No, increíble. impresionante. El padre es un Impresionante. criminal de lesa humanidad y bueno, Sí. y ella que saque la cantidad de votos que sacó, o sea, yendo a votar con la tobillera, es una locura, digo, la gente, pero bueno, Perú en ese sentido es un pueblo también bastante consciente de sus derechos, ¿eh? Tuvieron varios presidentes en corto tiempo. Pero bueno, ahora yo creo que sí, que puede llegar a dar un batacazo. Creo que hubo una reacción muy importante por parte de la gente cuando fue el golpe de Estado a Castillo. Creo que Sí. Dina Boluarte tuvo una oposición muy importante que, bueno, no se llegó a concretar, digamos, estas medidas, pero veo eso, o sea, veo una movilización social importante, cosa que obviamente me da mucha esperanza y que, bueno, ojalá se contagie. Ojalá se contagie. Bueno, gente, le mandamos un abrazo muy grande a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, que esta semana justamente publicó un artículo sobre el tema de Bolivia. Al doctor De Petris, que publicó un artículo excelentísimo hoy sobre cómo nos trabajan las subjetividades. Recomendamos que lean el blog arrabaljurídico.blogspot.com. Y bueno. María Ángela, fue un verdadero gustazo haberte tenido con nosotros. Lo Yo la mismo digo, disfruté, yo la Ramiro. pasé muy bien, Osvaldo. No, también muy bien, muy interesante toda la visión y muy claro sobre lo que pasa en América Latina, ¿no? La verdad es Las que sí, puertas. les agradezco muchísimo. Realmente para mí fue un placer. Aparte me sentí muy cómoda y bueno, y aparte todos los temas se iban relacionando, así que la verdad es que para mí fue un placer. Bueno, se va a repetir seguramente en la medida de tu disponibilidad, María Ángela. Aquí están las puertas siempre abiertas y te Y mandamos con un menos abrazo problemas gigante. técnicos esperamos. Es verdad, No hay es verdad. problema. Es entendible, es entendible. Un Pero sí, cómo abrazo. no. Para mí va a ser un placer poder volver a compartir este espacio con ustedes y desde ya súper agradecida. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Buen fin de semana. Igualmente. Igualmente.